Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
Hermanos, voy a invitar a que abran sus Biblias, por favor. Vamos a tomar nuestra Biblia con nuestra mano derecha, hermanos. Vamos a repetir el pacto de compromiso con la palabra de Dios, hermanos, que cada vez, por supuesto, ¿verdad?, que nosotros leemos la palabra de Dios en la iglesia, cuando vamos a predicar, cuando estamos anunciando el mensaje de la palabra del Señor, bueno, pues tenemos la bonita costumbre, ¿no?, de hacer un pacto de compromiso con la palabra del Señor. Así que, hermanos, en esta mañana quiero que pudiéramos todos tener un ejemplar de la palabra de Dios para poderla leer, para poder estudiar en este hermoso día, ¿verdad?, la palabra de nuestro Señor. Y decimos, hermanos, esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta mañana queremos abrir tu palabra confiadamente, Señor, en que tú estás en medio de nosotros y el Espíritu Santo nos va a guiar, Señor, para que podamos entender tu palabra, aplicarla a nuestras vidas, Señor, y compartirla con aquellos que no la conocen. Te pedimos que tú abras nuestra mente, nuestro corazón y nuestro entendimiento, que podamos, Señor, al salir de este lugar, Padre Celestial, poner en práctica todo lo aprendido, Señor, y que también otras personas, a través de este mensaje, a través de las redes sociales y a través del testimonio de mis hermanos, puedan llegar al conocimiento de tu verdad. Gracias por este día. Quédate con nosotros, Señor, y bendícenos hoy y siempre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén, Señor. Amén, Padre Santo. Gracias a Dios. Vayan abriendo sus Biblias, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo número 6. Libro de los Hechos, capítulo número 6. Por mientras les voy a contar una ilustración. La historia dice que había un hombre llamado Saladín, el sultán de Egipto. Se encontró con el personaje famoso llamado Ricardo Corazón de León, el rey famoso de Inglaterra, y tomó entre sus manos la espada de su vencedor y le dijo maravillado: ¿cómo es posible que una hoja de acero tan ordinaria como esta pueda realizar tan asombrosas hazañas? Le responde Ricardo Corazón de León: no es la espada, su excelencia, sino el brazo que la sostiene. No es la espada, sino el brazo que la sostiene.
Cuando en el libro de los Hechos, ahora que vamos a leer el capítulo 6, versículo 1 al 7, vemos a hombres ordinarios realizando hazañas extraordinarias, nos preguntamos todos nosotros cómo fue posible que estos hombres pudieran tener estas características tan especiales que dice la palabra del Señor que los primeros hombres, los primeros cristianos y los miembros de estas congregaciones tenían. La respuesta es semejante a la que diera Ricardo Corazón de León a Saladín. No es el hombre, sino el brazo que lo mueve. Y el brazo que mueve a los hombres, mis amados hermanos, es el Espíritu Santo, quien nos bendice con toda su plenitud. El Espíritu Santo, quien nos bendice con toda su plenitud. Y déjenme, vamos a leer la palabra de Dios precisamente en el libro de los Hechos, capítulo número 6, y vamos a hablar de estos hombres y vamos a estudiar la palabra del Señor acerca de las características que tenían estos primeros hombres. Dice el versículo número 1, ustedes lo tienen ahí en sus pantallas, pero dice el versículo número 1 de la siguiente manera, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que podamos, ¿verdad?, leer la palabra del Señor. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas. En otras palabras, habían sido olvidadas en la distribución diaria. Déjenme decirles que la primera iglesia cristiana allí en la ciudad de Jerusalén tenía, entre muchos otros ministerios, el ministerio de las viudas. Y ellos se hacían cargo con las ofrendas que entraban a la iglesia, se hacían cargo de la distribución de los alimentos de estas mujeres para el sostenimiento diario. Y dice el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Vean lo que dice aquí, a 7 varones de buen testimonio, y dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros, dicen los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta, fíjense lo que dice aquí, a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora quiero que abran sus Biblias, por favor, y vamos a ir al pasaje de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 15. Efesios, capítulo número 15, por favor, hermanos. Perdón, Efesios, capítulo número 5, versículo 15. Efesios 5:15. Estaba viendo aquí el versículo que vamos a leer en unos momentos más. Efesios capítulo 5, versículo 15. Voy a dar lectura hasta el versículo número 20. Dice la Biblia, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La Biblia nos dice que los cristianos debemos de andar como sabios, no como necios. Pero dice, mira con diligencia cómo andas. ¿Cómo anda tu vida? ¿Cómo anda tu vida espiritual? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está todo el entorno que tú te desenvuelves, te desarrollas, etcétera? Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias
por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, quiero, hermanos, enfatizar en esta mañana el mensaje que quiero compartirles acerca de ser llenos del Espíritu Santo. Acerca de ser llenos del Espíritu Santo. Esta es una de las características principales de todo cristiano. Y para empezar a responder esta pregunta, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Déjeme a manera de introducción decir que usted tiene que saber esto. Si eres un cristiano, el Espíritu Santo vive en tu corazón. Dice Romanos 8:9, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El Espíritu de Cristo, si alguien no lo tiene, el tal no es de él. Y de la misma manera, si tienes a Cristo, entonces tienes al Espíritu Santo. Y Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20, nos dice de la siguiente manera. Primera de Corintios 6, 19 al 20. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Por tanto, han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. La Biblia dice que cuando recibes a Cristo en tu corazón, recibes al Espíritu Santo en tu vida, y por lo tanto, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 al 13, unos capítulos más adelante, Primera de Corintios 12, del 12 al 13, nos dice, hermanos, de la siguiente manera. Quiero que podamos verlo muy bien, porque este es un pasaje de la Biblia que nos invita, por supuesto, a reflexionar en esto. Dice que todos hemos sido bautizados en un espíritu. Toda persona que es cristiana posee al Espíritu Santo, pero eso no significa, hermanos, que seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué queremos decir con llenos del Espíritu Santo? ¿Qué queremos decir cuando estamos diciendo, hermanos, y estamos hablando de estas cosas? Bueno, queremos decir en primer lugar, entendiendo de manera muy simple, que somos controlados por el Espíritu Santo. Ser controlados por el Espíritu Santo. Y esa es una de las características que como cristianos deberíamos todos los días de perseguir. Deberíamos de todos los días buscar y anhelar. En la Biblia, la palabra Espíritu Santo y la palabra ser llenos del Espíritu Santo tiene la idea de una influencia total, en nuestras vidas, desde nuestra mente hasta nuestro cuerpo y pasando por todos nuestros miembros. En los relatos del Nuevo Testamento, con frecuencia, leemos acerca de alguien que fue lleno de enojo. Decimos, por ejemplo, que se llenó de ira, que estaba lleno de temor, que estaba lleno de asombro, que estaba lleno de maravilla, estaba completamente maravillado. Y esas expresiones, lleno de enojo, lleno de ira, lleno de temor, lleno de asombro y lleno de maravilla, es lo que básicamente significa que esa persona estaba siendo influenciada por algo dominante. En este caso, el enojo, la ira, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que significa también ser lleno del Espíritu Santo. Significa ser dominados por el Espíritu Santo en tu vida, por la influencia y por su poder. De tal manera que no digas, como muchos cristianos que yo conozco, bueno, sé que quiero vivir mi pequeña vida cristiana, un poco para ti, Espíritu, y un poco para mí. Y hago lo que quiero un par de horas y después tú haces lo que quieras solamente el domingo. Y después yo unos cuantos días domino mi vida y controlo mi vida y yo mando en mi vida como yo quiero hacerlo. Y vamos a manejar esto juntos. Y en cierta manera vamos a mantener esto equilibrado. Tristemente, eso es lo que la mayoría de los cristianos hacen. Pero déjenme decirles que ser lleno del Espíritu Santo significa que la balanza se inclina totalmente en favor del Espíritu Santo. No podemos tener una vida equilibrada de carnalidad y una vida equilibrada espiritual. No podemos tener una vida equilibrada en ese sentido. Tenemos que darle más importancia al Espíritu Santo, porque Él se convierte en la influencia más controladora de todos los cristianos. Otro uso de esta palabra, de la palabra llenura del Espíritu Santo,
Es muy interesante porque es el uso de la palabra en griego que significa plero, que expresa el viento que llena las velas que mueven el barco. En otras palabras, cuando se necesita y cuando el barco necesita tener más fuerza, más poder, más dinamismo, entonces alza las velas y es el viento que llena las velas que mueven el barco. Lo mismo sucede en tu vida. Cuando te vuelves totalmente influenciado por el Espíritu Santo, Él se convierte en la fuerza que te mueve. Él comienza a impulsarte en la dirección correcta. Él se convierte en la fuerza que llena las velas que mueven el barco. Entonces, para concluir con esta introducción, debes entender esto. Posees al Espíritu Santo, pero no necesariamente estás bajo la influencia dominante del Espíritu Santo en todo momento. Por lo tanto, no estás siendo impulsado por el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es permitir que el Espíritu domine tu vida y te mueva en la dirección que Dios quiere que vayas. Entonces, no tienes que pedir el Espíritu, no tienes que pedir que el Espíritu venga a mi corazón, porque si tienes a Cristo, tienes al Espíritu Santo, posees al Espíritu Santo. No dejes que nadie venga y te diga que necesitas al Espíritu Santo, que ores por el Espíritu Santo. No, ya tienes al Espíritu Santo viviendo en ti. Necesitas estar totalmente controlado e influenciado por su poder. Eso es lo que necesitamos hacer todos los días. Permítame poner este ejemplo antes de terminar con esta introducción. Es algo así como, por ejemplo, meter un Alka-Seltzer en un sentido, para darte una analogía. Si tienes un Alka-Seltzer, lo pones en un vaso con agua y mientras está en la parte de abajo, no hace nada. Todo el poder está allí. Toda la fuerza está allí en la parte de abajo y todo el valor está allí, todo el contenido en esa pequeña tableta, pero hasta que lo disuelves en el resto del vaso es cuando verdaderamente el poder de la influencia del medicamento empieza a dominar toda el agua. Y no vas a tener el impacto apropiado hasta que muevas ese medicamento e influencie en todo el agua. Lo mismo es con el Espíritu Santo. El poder está comprimido en el Espíritu Santo de Dios, residiendo en la vida dentro del creyente, pero para que sea eficaz, tiene que ser difundido en toda la vida del creyente. Porque si se queda solamente en una parte, no es una entrega total para con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es simplemente una iluminación que entra en nuestras mentes, sino que es un ser que Él mismo conoce todas las cosas profundas de Dios y que nos enseña lo que Él mismo sabe. En vez de la palabra llenura, usaremos la palabra plenitud del Espíritu Santo para el tema en esta mañana. Según el pasaje de la Biblia, si ustedes van a Hechos capítulo 6, y vamos a ver el versículo número 3, por favor. Hechos capítulo 6, versículo 3. Voy a ver que alguno de ustedes me lo pueda leer, por favor, hermanos. Alguno de ustedes que quiera leerlo en esta mañana, adelante, lo puede hacer. Habilite su micrófono y ayúdenos a leer este pasaje de la Biblia. Hechos capítulo 6, versículo 3. Adelante. Buscad pues de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Gracias. En primer lugar, la plenitud o la llenura del Espíritu Santo debe de ser una realidad en los creyentes. Debe de ser una realidad. No les dijeron, busquen a 7 personas que apenas sean llenas del Espíritu Santo, que apenas busquen leer la Biblia, que apenas tengan una vida de oración, que apenas se sepan los cantos de la iglesia. No, la llenura del Espíritu Santo debe de ser una característica completamente dinámica todos los días de nuestra vida. Cuando usted se levante por la mañana, debe de confesar sus pecados, debe de decirle al Espíritu Santo que lo llene completamente toda su mente, su alma, su cuerpo y todo su ser, que sea lleno del Espíritu Santo. Porque vea lo que dice el versículo 3, que la plenitud del Espíritu Santo es una realidad porque se requiere de hombres y mujeres que ya estén llenos del Espíritu Santo. Imagínese que usted se entere, por ejemplo, me voy a poner de ejemplo yo,
que el pastor apenas está comenzando a tener una vida de oración, que el pastor apenas esté empezando a leer por primera vez el libro de el Génesis o cualquier libro de la palabra de Dios o la Biblia por primera vez después de 20 años de ser pastor. Imagínese que usted sepa que el pastor apenas está empezando con los primeros pasos del cristianismo. No, mis amados hermanos, se requiere de usted y de mí que ya estemos llenos del Espíritu Santo. Busquen, dice los apóstoles, a 7 varones llenos del Espíritu Santo, que ya estén llenos del poder del Espíritu Santo. Si Dios lo pidió, hermanos, es porque es una realidad de nuestras vidas y en nuestra iglesia debemos también de tener esta práctica y esta costumbre de ser llenos completamente del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, debemos nosotros de todos los días cargar nuestra vida con el poder del Espíritu Santo. Es como un avión, si no tiene gasolina, no sirve absolutamente para nada. Vivir sin la plenitud, vivir sin la llenura del Espíritu Santo, su vida y mi vida no funcionará para nada. En Efesios capítulo 5, si vamos para allá, por favor, hermanos, Efesios capítulo 5, versículo 18, el Señor nos da 2 mandamientos que son muy importantes. Efesios capítulo 5, versículo 18. ¿Alguien más que me lo lea, por favor, en esta mañana? Efesios 5, 18. Alguien de ustedes que me lo lea, por favor. Pero No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Gracias. Dice que hay 2 mandamientos aquí muy importantes que nos da el apóstol Pablo. No os embriaguéis con vino. Ese es el primer mandamiento. ¿Se fijan? El segundo mandamiento Amén. es, sino antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, debemos de cumplir con los mandamientos del Señor. El apóstol Pablo nos ordena aquí, ustedes no deben de tener su vida llena de otras sustancias, de otras influencias, de otras cosas que a este mundo le parece que es placentero, sino que ustedes deben de ser llenos del Espíritu Santo, del Espíritu Santo en sus vidas. Ahora, déjenme decirles una cosa. El apóstol Pablo estaba diciendo, ¿por qué mezcla el vino con la llenura del Espíritu Santo? Bueno, el vino y las bebidas embriagantes no son las únicas cosas que pueden controlarnos. Muchas son las ideas, los conceptos, las filosofías que tratan también de controlarnos día tras día. Deseos, apetitos y pasiones contra los cuales tendremos que luchar. Pero en este aspecto negativo, ¿verdad? Nos está diciendo que podemos ser influenciados por todas estas cosas y el apóstol Pablo estaba viendo que los cristianos, escúcheme bien, no estoy hablando de los inconversos, no estoy hablando de las personas que no conocen a Cristo, estoy hablando de los cristianos, tenían mucha influencia por el alcohol. Ellos sentían una grande atracción por beber, por tomar y llegar a emborracharse. Entonces, en este aspecto es el aspecto negativo de la influencia. Pero ¿qué podemos decir positivamente? ¿Qué debemos de hacer nosotros para no ser controlados por otras cosas que no son agradables al Señor? La respuesta es ser llenos del Espíritu Santo. Debemos llenar nuestras mentes de la palabra de Dios, inspiradas por el Espíritu, de modo que controle cada vez nuestros pensamientos y nuestras acciones. Vean lo que dice Colosenses 3:16. Colosenses 3:16, por favor, si alguien me lo puede también leer. Allí el apóstol Pablo nos dice que la palabra de Cristo debe morar abundantemente en nosotros. No dice un poquito, no dice apréndete nada más un versículo, no dice nada más unos textos nada más de la Biblia, no. Dice que la palabra de Cristo debe morar abundantemente. Alguien que lo tenga, Colosenses 3:16, por favor. ¿Qué dice? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Gracias.
dice que debe morar abundantemente en nosotros. Pero lo interesante de este texto es que los frutos que Pablo menciona como resultado de esa llenura en Colosenses capítulo 3, más adelante, son los mismos que se mencionan en Efesios capítulo 5. El resultado de todo esto debe ser la llenura del Espíritu Santo. Entonces, en la medida que la palabra de Cristo nos llena, sus pensamientos, mis pensamientos, vienen a ser los pensamientos del Espíritu Santo y los pensamientos de Cristo. Sus estándares, los estándares de Cristo son nuestros estándares y su voluntad es mi voluntad. De ese modo, el poder del Espíritu Santo se manifestará más palpablemente en nuestras vidas. Es por eso que en Colosenses, vamos a retroceder unos capítulos más atrás, Colosenses 1, 19 al 12, por favor. El apóstol Pablo pide que estos hermanos, estos mismos hermanos, sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para que puedan andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, creciendo en el conocimiento de Dios, y dice la última parte, y fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Pablo conecta aquí el conocimiento de la voluntad de Dios con el poder de Dios actuando en nosotros. Para ponerlo en palabras más simples, el Espíritu de Dios debe enseñarnos antes que puede llenarnos. Si usted no tiene el conocimiento de la palabra del Señor, entonces no va a saber cómo ser lleno del Espíritu Santo. Esta es la razón por la que la enseñanza es la esencia del ministerio cristiano. ¿Y por qué un cristianismo vigoroso no puede existir en la ausencia de una instrucción fiel de la palabra de Dios? Por supuesto, es el Espíritu Santo quien nos llena con el conocimiento de su voluntad, pero Él usa instrumentos para hacernos que nosotros podamos también conocer a el Espíritu Santo y, por supuesto, ser llenos de su presencia. En el momento de la conversión, el Espíritu de Dios viene a morar en nuestros corazones. Dios mismo viene a habitar en nosotros por su Espíritu y comienza a trabajar en nosotros para conformarnos cada vez más a la imagen de Cristo. Mire, cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, somos como una escultura, somos como una piedra que el Espíritu Santo está esculpiendo, está golpeando, está pegando para ser conformados a la voluntad del Señor. Y el Señor está trabajando a través del Espíritu Santo para que su vida y mi vida sean conforme a el Espíritu Santo y conforme a su Hijo Jesucristo. Y comienza a trabajar en nosotros para conformarnos cada vez más a la imagen de Cristo. Ese proceso de transformación se opera en nosotros a través de nuestro entendimiento. En la medida que la palabra de Cristo permea nuestra mente y nos controla, en esa misma medida se manifiesta más ampliamente en nuestras vidas el poder del Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros. ¿Y cuál será el resultado? Pues ya lo vimos anteriormente. El Espíritu producirá en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es el fruto del Espíritu Santo. Es por eso que los cristianos no necesitan de cosas artificiales como el alcohol para tener paz y alegría. Las personas en el mundo buscan estas cosas para mitigar su miseria. ¿Y por qué recurren a las bebidas y a los sedantes? ¿Por qué se están drogando? ¿Por qué están tomando medicamentos? ¿Por qué quieren fugarse de su realidad? ¿Por qué no quieren estar en esta realidad del mundo y estar como dormidos o adormilados? Porque viven vidas miserables. Pero los creyentes tienen algo inmensamente más glorioso. Y tenemos la presencia de Cristo por medio de su Espíritu Santo. Dice el salmista en el Salmo 4:7, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Cuando dice su grano, habla de la comida. Y cuando habla de su mosto, habla del alcohol. Nuestra alegría es mayor que la de ellos, aun cuando no tengamos lo que ellos tienen, porque no dependen de estas cosas, sino que la presencia de Dios en nuestra vida es la que lo llena completamente todo. Hay algo fundamentalmente erróneo en la vida de un cristiano que tiene que recurrir a cosas artificiales para estar alegre y gozoso.
si ese es el común denominador de un cristiano que tiene que ir a los fármacos, que tiene que ir a las pastillas, que tiene que ir al vicio, que tiene que ir al alcohol, déjeme decirle que no está entendiendo el versículo 18 de Efesios capítulo 5. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué tienes frustración en tu vida? ¿Por qué tienes amargura en tu vida? ¿Por qué tienes una vida miserable y recurres al alcohol para esto? Porque no has sido lleno del Espíritu Santo. No has sido todavía tocado por el poder del Espíritu Santo. No has sido todavía lleno de la plenitud del Espíritu Santo. Si esa es su condición, si estás dejando que el Espíritu Santo te controle por medio de su palabra, entonces estás luchando inteligentemente. Pero si estás dejando que el alcohol y los placeres de este mundo influencien tu vida, déjame decirte que te hace falta experimentar la llenura del Espíritu Santo para que ninguna otra cosa te controle. No es cierto que tomamos para una buena comida. Esa es una mentira, es una falacia. No es cierto que tomamos para el calor. No es cierto que la gente toma para olvidar las penas. La gente toma porque no tiene el control de sus vidas. La gente toma porque tiene una vida miserable que no ha podido todavía experimentar una vida plena y llena del Espíritu Santo. El día que nos dejemos llenar por el Espíritu Santo, no tendremos necesidad de todas las cosas que el mundo nos ofrece. Que Dios nos ayude a vivir más conscientemente en su presencia, cada vez más conscientes que el huésped divino que mora en nosotros, porque somos el templo del Espíritu Santo, y que la mente de Cristo sea cada vez más la nuestra, que sus estándares sean nuestros estándares y que su voluntad sea hecha en nuestras vidas desde ahora y para siempre. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Número 2. Vamos a otra vez Hechos capítulo 6, versículo 3. No solamente es una realidad la plenitud del Espíritu Santo. No solamente necesitamos en nuestras iglesias gente llena del Espíritu Santo. Déjeme decirle algo, mis amados hermanos, antes de pasar al segundo punto. ¿Cuándo vamos a ver que la iglesia de Cristo está siendo controlada por el Espíritu Santo si los que conformamos la iglesia de Cristo no somos llenos del Espíritu Santo? Vea lo que dice el versículo número 3. Dice, busquen a 7 varones, y dice, llenos del Espíritu Santo, a quienes les encarguemos este trabajo. La plenitud del Espíritu Santo no solamente debe de ser una realidad en los creyentes, sino que tiene que ser una necesidad para llevar adelante la obra de Dios. Vea lo que le estoy diciendo. No podemos encargar ningún trabajo a ninguna persona si no está llena del Espíritu Santo, en pocas palabras. ¿Cómo voy a encargarle a una persona, dice el Señor? ¿Cómo voy a encargarle el pastorado a alguien que no está lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo voy a encargarle el que sea maestro de la escuela dominical a alguien que no está siendo lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo voy a encargarle un trabajo a alguien dentro de la iglesia que no está siendo lleno del Espíritu Santo? ¿Sabe qué va a pasar? Va a pasar exactamente lo que ha sucedido en otras ocasiones. Gente cae, personas cometen pecado, se roban las cosas, defraudan a la gente y empiezan a mentir y tienen una vida completamente descontrolada fuera del Espíritu Santo. No porque la persona era carnal, sino porque no estaba llena del Espíritu Santo. La Biblia dice, busquen a estas personas que ya sean llenas del Espíritu Santo y entonces encárguenles este trabajo. Trabajar en la obra del Señor, hermanos, se requiere plenitud, llenura del Espíritu Santo. La división amenazaba a la iglesia en Jerusalén. Y Pablo muchas veces le decía, oigo que ustedes están en división constantemente. Murmuran unos a otros, se critican unos a otros, se comen unos a otros. Pero antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Esta iglesia, la iglesia de Corintios y la iglesia de Hechos y las iglesias del primer siglo estaban poniendo énfasis en las cosas más espectaculares. Veían a Pablo, a Pedro, veían a todos los apóstoles predicando y ellos decían, wow, yo también quiero predicar. Pero Pablo decía, busquen los mejores dones.
busquen el don de predicar, busquen el don de servicio, busquen el don de hospedaje, busquen los mejores dones. El libro de los Hechos, hermanos, es un libro de la manifestación de la plenitud del Espíritu Santo. Si usted quiere saber cómo ser lleno del Espíritu Santo, leamos el libro de los Hechos. Porque, hermanos, necesitamos que los siervos del Señor, que las personas que trabajemos en la iglesia, que la gente que se les encargue algún trabajo, tenga la llenura del Espíritu Santo. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces mejor, si es así, mejor contratemos músicos que sean mundanos para que vengan y toquen bien bonito todas las canciones de la iglesia y van a ver cómo les va a tocar mejor que muchos que no son llenos del Espíritu Santo y se suben arriba allá a tocar en la alabanza. Mejor contratemos a alguien que sea un buen maestro allá afuera en el mundo para que venga y nos dé una buena clase y va a ver cómo va a dar una mejor clase que muchos que no están siendo llenos del Espíritu Santo. No, mis amados hermanos, no se trata de eso. Se trata que los que somos cristianos, que los que somos hijos de Dios, seamos llenos del Espíritu Santo. Que seamos personas que todos los días nos dediquemos a estar reflejados en el poder del Espíritu Santo y en el espejo de Dios que nos dice si estamos bien o estamos mal. La plenitud del Espíritu Santo es una necesidad para ayudar a otras personas en la obra de Dios. ¿A quiénes iban a ayudar a estos hombres? Dice el versículo 1, vea lo que dice Hechos 6:1. A las viudas de aquellos que eran desatendidas en la distribución diaria. Usted va a decir, no hombre, pastor, ¿a poco se requiere ser lleno del Espíritu Santo para hacer una despensa, para hacer una lista y para irla a entregar? Fíjese que sí. Fíjese que se requiere que toda obra que hace la iglesia, los cristianos que conformamos la iglesia, seamos llenos del Espíritu Santo. Había personas desatendidas, las viudas, y los 7 iban a hacer ese ministerio de ayudar a estas mujeres, iban a ayudar a la iglesia, a distribuir las despensas a estas mujeres. No iban a servir las mesas eran un medio para hacer el ministerio. Ellos iban a servir a las personas. Ese es el problema de muchos de nosotros. Muchos de nosotros ocupamos un cargo y decimos, se trata de hacer una lista, se trata de decir a los hermanos que vayan allá a entregar las despensas, y vemos que el ministerio es lo material y no es lo material. El ministerio son las personas. Cuando la gente iba a entregar las despensas, les predicaban de la palabra de Dios. Cuando la gente iba a entregar las despensas, les daban testimonio. Cuando la gente iba a entregar las despensas, oraban por las viudas. Hacían el ministerio de la palabra del Señor. No es las despensas el ministerio. Nuevamente, si yo quiero que alguien entregue buenas despensas, me contrato a gente allá afuera para que haga una lista con un buen carro y vaya y lo haga en 6 horas y me canso si no lo hace. Pero se requiere personas del Espíritu Santo, llenas del Espíritu Santo de esta iglesia, para que vayan y cuando entreguen la despensa, entonces oren por esas personas, ministren a esas personas, les den una palabra a esas personas, hagamos la obra del ministerio. Y hermanos, cualquier cosa en la iglesia, se trata de dar una clase. Claro que sí, pues si yo doy la clase, no es la clase el ministerio. Son las personas que estamos ministrando. Entiéndalo perfectamente bien lo que está diciendo la Biblia. No era levantar una ofrenda, era levantar las vidas de las personas que estaban siendo desatendidas. Dice que estas personas estaban desatendidas, en otras palabras, olvidadas. Los olvidados de hoy en día, ¿sabe cómo se llaman? Matrimonios en conflicto. Los pobres, los angustiados, los enfermos, los hijos abandonados, los adolescentes en crisis. Ese es el ministerio que usted y yo estamos llamados a hacer desde hoy en adelante. ¿Sabe por qué? Necesitamos gente llenos del Espíritu Santo. Gente que les encarguemos esta tarea y esta misión. Dice, por lo tanto, para que ellos les encarguemos este trabajo. Personas llenas del Espíritu Santo. Y número 3, déjeme ir concluyendo, o déjeme ir cerrando, o déjeme ir aterrizando toda esta idea. No solamente la llenura y la plenitud del Espíritu Santo debe de ser una realidad en la iglesia. Es más,
ni deberíamos de decirles a ustedes, hermanos, llénense del Espíritu Santo. Es como tomar agua. El tomar agua es indispensable para todo ser humano, pues la llenura del Espíritu Santo debe ser indispensable, porque jamás el Espíritu Santo le va a usted a llenar si usted no se lo permite. Segundo lugar, no solamente es una realidad, pero en segundo lugar es una necesidad. La iglesia necesita que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo. Lo necesitamos, porque si no, hermanos, no se puede cumplir este tercer punto. Y en este tercer punto quiero que me ponga mucha atención, porque si no, no va a poder funcionar esto que se llama iglesia. Vea lo que dice el versículo número 3. La plenitud del Espíritu Santo es una bendición. Hechos capítulo 6, versículo 7. Ya leímos el 3. Ahora versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Alguien que me lo lea, por favor. Dice: Y Y crecía crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gracias. Amén. Ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, significa crecimiento. Crecimiento. Si no estamos siendo llenos del Espíritu Santo, hermanos, nuestra iglesia no va a crecer. Se los digo con todo mi corazón. La palabra de Dios dice el versículo 7, y crecía la palabra del Señor. Y crecía. La palabra de Dios crece cuando usted y yo somos llenos del Espíritu Santo. No puede uno solo ser lleno del Espíritu Santo y jalar toda la iglesia para que haya crecimiento. No se puede. Somos un cuerpo en Cristo. Todos necesitamos crecer en la misma dirección, hacia el Espíritu Santo. Jesús no vino a predicar un evangelio. Vino para que hubiera un evangelio que predicar. Y el evangelio de Cristo es la salvación de todas las almas perdidas. La fórmula para el crecimiento es la llenura, el plenitud del Espíritu Santo es igual al crecimiento de la palabra del Señor. El crecimiento de la palabra de Dios, hermanos, es una tremenda necesidad. Si nuestra iglesia Génesis no tiene esta costumbre de poder ser llenos del Espíritu Santo, entonces la palabra de Dios no va a crecer. Número 2, fíjense lo que dice el versículo 7. Dice, el número de los discípulos, ¿qué pasaba con ellos? Se multiplicaba. Se multiplicaba. El número de los discípulos se multiplicaba, porque hubo 7 varones. Y aparte de todos los que había, ¿no? O sea, aparte de todos los apóstoles y las personas y todos los que conformaban la iglesia y todo lo demás, pero estos 7 varones también pusieron en práctica ser llenos del Espíritu Santo. No, hermanos, no era porque eran buenos con los números, no. No era porque cantaban bonito, no. No era porque tenían al pastor, el mejor predicador del mundo, no. No era porque tenían una iglesia grande, no. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente porque los que eran miembros de la iglesia eran llenos del Espíritu Santo. Se acabó el mensaje. En ese momento, la palabra de Dios empezó a crecer. Y el número se multiplicaba grandemente. Dios cree los números cuando los números representan a personas llenas del Espíritu Santo. La iglesia de Jerusalén fue una iglesia, miren hermanos, de 5,000 personas el primer día, de otras 3,000 al segundo día, el segundo día de predicación del apóstol Pedro. Y se cree que la iglesia de Jerusalén llegó a ser más de 25,000 personas. Se multiplicaron por la llenura del Espíritu Santo. Así que, hermanos, necesitamos que la palabra de Cristo crezca en todos nosotros. Primero, dice la Biblia, hermanos, crecía la palabra del Señor. Versículo 7. Luego dice, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente, es decir, que la iglesia se multiplicó. Y vean lo que dice el versículo 7. Y muchos de los sacerdotes, ¿qué dice? Obedecían a la fe. A la fe. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
¿Sabe qué creció también? La influencia de la iglesia. La influencia de la iglesia creció. Josefo, el historiador del primer siglo, que creció en esa época, dice en su libro que había más de 20,000 sacerdotes en Jerusalén. Gente educada estaba siendo alcanzada por el evangelio de Cristo. Gente de otras religiones estaban viniendo al conocimiento de la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio. Hermanos, déjenme decirle esto con mucho respeto. He aprendido en mi vida de pastor que el diablo puede reírse de nuestros planes si nosotros no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Te lo digo con todo respeto. He aprendido que Satanás puede reírse de nuestros planes si no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Y por el contrario, estamos jugando a la iglesia cristiana. Pero también he aprendido que Satanás tiembla cuando se encuentra con un cristiano lleno del Espíritu Santo. He aprendido que Satanás huye inmediatamente cuando una iglesia es movida por la llenura del Espíritu Santo. Las iglesias no crecen porque un pastor las haga crecer. Las iglesias no crecen porque tengan un excelente grupo de alabanza. Las iglesias no crecen porque tengan una excelente administración o una buena plantilla de maestros. Las iglesias crecen porque los miembros de las iglesias somos llenos del Espíritu Santo. Concluyo con esto. El ser lleno del Espíritu Santo implica darle a Él la libertad para ocupar cada parte de nuestra vida. No es nada más una poca cantidad de la vida que usted y yo tenemos, sino que es cada parte de nuestra vida, guiándonos y controlándonos. Cuando dice el salmista que puso una alabanza nueva en nuestra boca, eso es parte de lo que Dios quiere cambiar en nuestra vida desde ahora y para siempre. ¿Qué parte le estamos entregando al Señor? Luego, su poder se puede ejercer a través de nosotros para que lo hagamos que sea un verdadero fruto para Dios. ¿Cuándo vamos a dejar de escuchar que los cristianos digan, en mi matrimonio no existe ya amor, en mi matrimonio ya no hay paz, en mi matrimonio ya no hay paciencia? Y yo pregunto, ¿por qué no? Si tenemos el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, tenemos todas esas características. ¿Por qué no tenemos en nuestra casa, como cristianos, como creyentes, ese amor, esa paz, esa paciencia que el Señor nos pide? La llenura del Espíritu no se aplica solamente a hechos externos, también se aplica a nuestros pensamientos internos y los motivos de nuestros actos. El Salmos 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Dios, Jehová, roca mía y redentor mío. Pero dice, sean gratos los dichos de mi boca. El pecado es lo que nos separa de la llenura del Espíritu Santo. Y la obediencia a Dios es lo que nos mantiene que estemos llenos del Espíritu Santo. Aunque nuestra meta debe ser llenos del Espíritu Santo, como se nos ordena en Efesios 5:18, no es el orar por ello lo que nos llena del Espíritu Santo. Yo los puedo poner ahorita a ustedes 5 minutos a pedirle al Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Y eso no va a funcionar. Se los garantizo desde ahorita, no va a funcionar. Debe permitir usted todos los días que el Espíritu Santo domine su vida, sus pensamientos y sus decisiones. Si no lo está haciendo, entonces por eso tenemos los resultados que estamos teniendo como matrimonios, como familias, como iglesia, como individuos, como personas en la sociedad. No es orar por ello para que nos llene mismo el Espíritu Santo. Yo me puedo formular una oración bien bonita para decirles y repitan después de mí, Santo Espíritu de Dios, lléname, y no va a funcionar. Porque no es
un mantra, no es un deseo que solamente en este momento, porque se le ocurrió al pastor, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Es nuestra obediencia a los mandatos de Dios lo que nos permite la libertad del Espíritu para obrar dentro de nosotros. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, es imposible para nosotros permanecer llenos del Espíritu Santo todo el tiempo, yo lo sé. Cuando pequemos, debemos inmediatamente confesar a Dios nuestro pecado y renovar nuestro compromiso para ser llenos y guiados por el Espíritu Santo. Déjeme decirle algo. Cuando entra una basurita en su ojo, ¿cuándo la saca? ¿Dentro de una hora? ¿Al final del día? ¿O la siguiente semana? Inmediatamente. Cuando entra una basurita en su ojo, inmediatamente usted la trata de sacar. Sea sensible cuando tengamos pecado en nuestras vidas. Y digámosle al Señor, perdóname. Cometí este pecado hoy. Y llámelo por su nombre, mentí. Llámelo por su nombre, bebí. Llámelo por su nombre, robé. Llámelo por su nombre, cometí un adulterio en mi pensamiento. Miré cosas que no debía de haber mirado. Hablé a una persona que no debía haberle hablado. Llámele por su nombre para que entonces podamos poner por testigos al Espíritu Santo para que Él entonces perdone ese pecado exactamente de lo que Dios dice que nosotros tenemos que rechazar. Renueve su compromiso para ser llenos y guiados por el Espíritu Santo. Hermanos, les invito a que usted sea lleno del Espíritu Santo a partir de hoy en adelante y veremos que esta iglesia sea una iglesia que la palabra de Cristo crezca, que los discípulos se multipliquen y los de afuera escuchen la palabra de Cristo y se conviertan y vengan al conocimiento de la palabra del Señor. No hay otro método. No hay otra forma. Los que somos cristianos, poseedores del Espíritu Santo, tenemos que poner en práctica la llenura del Espíritu Santo. Así de simple y así de sencillo. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado. De escuchar tu palabra, Señor, y de venir aquí, Señor, para confrontarnos con tu palabra y con la llenura del Espíritu Santo. Señor, más que un deseo, más que una expresión, más que repetir unas palabras, es una vida de obediencia constantemente. Es una vida de tomar decisiones, de decir, me dejo guiar por el Espíritu Santo, controlar por Él en todos los pensamientos, que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo sean llenos y sean bendecidos y sean completamente controlados por el Espíritu Santo. Que no permita que el alcohol, que los placeres, que las canciones del mundo, que la influencia de otros personajes de YouTube o personajes de, no sé, de otras organizaciones, algún motivador o persona que tengamos como influencia, cantante, o sea, quien sea, nos venga a influenciar más que lo que puede influenciar el Espíritu Santo en nuestras vidas. No permita, Señor, que ninguno de nosotros tenga más de las cosas del mundo que las cosas del Espíritu Santo. Porque al momento de poner más énfasis de las cosas del mundo, nuestra vida estará siendo dirigida por la carnalidad y por las cosas que no te agradan. Nuestro matrimonio, nuestra vida, nuestros negocios y todo lo que gira alrededor de nosotros será entonces guiado por el pensamiento y la influencia del mundo más que del Espíritu Santo. Oh Señor, permite que tu iglesia, la iglesia de Cristo congregada en este lugar, seamos conscientes de la llenura del Espíritu Santo, que es una orden. No os embriaguéis con vino, sino antes sed llenos del Espíritu Santo. Permite, Señor, que la sensibilidad de la palabra de Dios entre en nuestros corazones y que podamos, Señor, no solamente poner en práctica, sino ser obedientes ante todo aquello que tú nos demandes en nuestra vida diaria. Permite que al salir de este lugar podamos, Señor, hablar a nuestra esposa de la manera correcta en que tú quieres que nosotros hablemos por la obediencia a Cristo. Permite que nuestras esposas, Señor, sean mujeres, como tu palabra de Dios lo indica, por la llenura del Espíritu Santo. Que nuestros hijos sean hijos, Padre Celestial, que sean en reflejo de ti, Señor, de Jesucristo, al obedecer a sus padres. Que la iglesia de Cristo sea una iglesia como una esposa que está esperando a Cristo en su próxima venida.
¿Cómo encontrará Cristo a la iglesia? Una iglesia moribunda, una iglesia casi medio muerta, una iglesia que está quizás necesitada de mucha espiritualidad, o encontrará una iglesia fiel, firme, que permaneció esperando a su esposo, esperando ser unido con él. Permite, Espíritu Santo, que todos los que estemos aquí ahora escuchando podamos ser llenos de ti cada vez más y más. En Cristo Jesús te rogamos todas estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros podamos, Señor, en la medida en que tú nos permitas, ser de influencia a otras personas que también, Padre Santo, vengan al conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y te pedimos todas estas cosas. Amén.